Buenas tardes con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. Zozobra en Guayaquil, los hechos violentos aumentan, secuestros y asesinatos a la orden del día. Hola Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. A las 19 horas de este 7 de junio se realizará el segundo debate de la ley que busca combatir a las economías criminales. Ya mismo les damos los detalles. Empezamos con los hechos de violencia de las últimas horas. Bienvenidos. La policía encontró en un terreno de Nueva Prosperina a 4 cuerpos de comerciantes secuestrados en Guayaquil. Uno de ellos correspondería a la ciudadana asiática violentamente secuestrada en el norte de la ciudad. Tras varios allanamientos, 3 sospechosos fueron detenidos. La mujer de origen asiático fue secuestrada el pasado 29 de mayo en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. En las imágenes se observa que un sujeto encapuchado llegó a la tienda y agarró a la mujer por el cuello. Mientras tanto, otro delincuente que esperaba en la puerta del local la tomó de las piernas y la subieron juntos a un vehículo. En el video captado en las cámaras de seguridad del local se contabilizan alrededor de 3 antisociales que participaron en el crimen. 8 días después, la mañana de este viernes fue reportado el hallazgo de 4 cuerpos en una cisterna de una vivienda de Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Se trataría de los cuerpos de comerciantes que habían sido secuestrados días atrás en la ciudad, entre ellos el de la mujer de origen asiático. Aparentemente es la ciudadana china que fue secuestrada en la Marta de Roldós de su local comercial. Los otros 2 cuerpos serían de un comerciante y su empleado. El otro hombre se presume que es un ciudadano que fue secuestrado en Yaguachi. 3 hombres, una mujer. Los ciudadanos fueron encontrados sin vida, asfixiados por sofocación. Además, la policía dio a conocer que se capturó a 3 personas en allanamientos en el sector de Nueva Prosperina, que según investigaciones pertenecen a los Tiguerones, banda criminal que es responsable del mayor número de extorsiones en Guayaquil. En medio de los allanamientos que se realizaron, se pudo obtener estos 3 detenidos. Simplemente están relacionados con los Tiguerones. Según estadísticas de la Policía Nacional, los Tiguerones encabezan la lista de responsables del 36% de las extorsiones en la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Tras este nuevo hallazgo, este viernes, personal policial se encuentra desplegado en el distrito Nueva Prosperina y se realizan varios allanamientos en la zona. Paula Kun, Teleamazonas. La policía también confirmó la liberación de la mujer que había sido secuestrada hace casi 24 horas en un gimnasio en Los Ceibos, al norte de Guayaquil. En imágenes difundidas en redes sociales se observa a 5 sujetos llevarse a la víctima hacia un vehículo que los esperaba afuera de las instalaciones. Los antisociales exigían $60.000 por su rescate. Aún no se conocen más detalles de su liberación ni tampoco si hay detenidos. Hace un año el gobierno nacional ofreció aplicar mano dura contra funcionarios del sistema de justicia que favorezcan a criminales. A la fecha, desde la Policía Nacional hasta el ministro del Interior han responsabilizado a fiscales y jueces de liberar a peligrosos delincuentes detrás de secuestros y de extorsiones. Que el aumento de la violencia criminal encontraba respuesta en decisiones judiciales favorables al crimen, reconocía hace más de un año el presidente de la República, Daniel Noboa, quien en una entrevista radial advertía con procesar a jueces y fiscales que fallen a favor de terroristas. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Pero poco ha cambiado. Y así lo reconoció esta misma semana el ministro del Interior, John Reinberg, refiriéndose a un caso en Guayaquil de fatal desenlace, en el que los secuestradores fueron detenidos y luego liberados pese a las pruebas. Un secuestro grabado, video, los aprendimos. La fiscal no presentó, no pidió la prisión. Habiendo video, no pidió la prisión y estas personas quedaron en libertad. Y a esa indignación ya se suman, sin temor a decirlo en cámara, oficiales de la policía, que sienten que el problema es sobre todo la impunidad que envalentona el crimen y frustra a la fuerza pública. Prácticamente nosotros, sí, como policía, sentimos una molestia en vista de que no existe la articulación y no existe el apoyo del sistema de justicia. Pero si ellos los liberen a los detenidos, la Policía Nacional seguirá trabajando, cumpliendo con su misión. Hemos nosotros incansablemente aprendido en flagrancia, ha habido inclusive uso legítimo de la fuerza,
en el cual les dan medidas sustitutivas o simplemente les dejan en libertad. Incluso en medio de atentados terroristas en la bahía de Guayaquil, la policía reconoció que en promedio 7 de cada 10 detenidos por extorsión en esa zona salen libres. Y las cifras del gobierno hablan de un incremento del 179% en las extorsiones entre 2022 y 2024. 692 se reportaron entre enero y abril de 2025, en tanto que los secuestros extorsivos aumentaron en un 124% entre 2022 y 2024, y hasta abril de 2025 se contaban 417 casos. Esto tomando en cuenta que muchos no se denuncian, y es que no hay confianza en el sistema de justicia, se reconoce, y su colaboración desde el gobierno es ya un llamado desesperado. Carlos Acoto, Teleamazonas. Este sábado, el Pleno de la Asamblea tramitará en segundo debate el proyecto de ley propuesto por el presidente Noboa para combatir las economías criminales. El segundo informe fue aprobado por unanimidad en la comisión e incorpora un sistema de depuración de las fuerzas del orden, entre otros puntos. Con al menos 5 cambios en su contenido y con el respaldo de los asambleístas del correísmo que están en la Comisión de Desarrollo Económico, se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley para combatir las economías criminales, denominada de Solidaridad Nacional, tramitado como urgente en materia económica. En este texto se incorporó, por ejemplo, una disposición para evaluar y depurar cada 6 meses a la policía y las Fuerzas Armadas, mientras dura el conflicto armado interno, así como un sistema de protección para las víctimas de la criminalidad. Para que las carteras de Estado desarrollen proyectos, planes y programas en torno a la prevención del reclutamiento de nuestros jóvenes y también a la reparación de las víctimas de la criminalidad. En este segundo informe, además de la tipificación como delito, el hecho de pertenecer a una organización delictiva, se pide el incremento de penas para los delitos relacionados al tráfico de hidrocarburos. Pasaría de 22 a 25 años. Se ratifica también que los casos derivados del crimen organizado lleguen a manos de jueces especializados. Una ley es perfecta, no con esto se acaba la delincuencia, pero sí son herramientas para que el Estado no tenga excusas. Finalmente se incorpora un mecanismo para la distribución de recursos que vayan hacia las ciudades de frontera donde la criminalidad afecta el desarrollo local. Los lugares más vulnerables por ser frontera, por donde pasa el tráfico de armas, por donde pasa el tráfico de personas, donde pasa el tráfico de droga, donde también lo que nosotros hemos pedido es que se den líneas de crédito para el sector productivo. Todo esto se suma a lo que ya se había modificado en el primer debate. Por ejemplo, se eliminó todo lo referente a las competencias del bloque de seguridad. Sin embargo, se mantiene la posibilidad de realizar un allanamiento sin orden judicial, así como la aprehensión de una persona, para lo cual se requiere un informe de inteligencia previo. También se crea el indulto anticipado y la posibilidad de que la empresa privada haga donaciones a las fuerzas del orden mediante la deducción del impuesto a la renta. Estamos dando una herramienta al país para fortalecer nuestras fuerzas del orden, ¿no? El pleno está convocado para las 7 de la noche de este sábado para tramitar este proyecto de ley urgente. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la erradicación del reclutamiento de menores de edad por parte de bandas delincuenciales. Mediante el decreto ejecutivo 21, además creó un comité interinstitucional que estará liderado por la cartera de seguridad. Fue mediante el decreto ejecutivo número 21 que el presidente Daniel Noboa declaró como prioridad nacional la erradicación del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por grupos de delincuencia organizada. Para ello creó además un comité interinstitucional de prevención. Estrategias de vinculación entre el sector de seguridad y el sector social que tiene, por ejemplo, servicios de prevención de la mendicidad y prevención del trabajo infantil que vamos a fortalecer justamente dentro de este comité. Serán 17 carteras de Estado entre salud, educación, trabajo, SNAI y otras, las que formarán parte del comité que estará liderado por el Ministerio del Interior. Para la experta en seguridad, Caterina Herrera, esta decisión es importante, pero deberá enfocarse en atacar al victimario y fortalecer su juzgamiento por trata de personas. Cuando nosotros no manejamos la problemática con el delito que es y con el nombre que debe tener, el Ejecutivo no va a poder dar lineamientos inmediatos a otras entidades de Estado. Podría indicar y solicitar de manera inmediata que Fiscalía tenga fiscales especializados contra la trata de personas con una prioridad en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Entre las principales funciones del comité están la elaboración de políticas públicas de prevención, la coordinación de estrategias y delimitar los puntos conflictivos que requerirán de intervención inmediata, trabajo
trabajo que el Ministerio de Inclusión dice ya se tiene algo adelantado. Nosotros vamos a fortalecer el sistema de protección, a establecer casas exclusivas para niños, niñas y adolescentes que han sido rescatados. Van a tener servicios de educación y de salud de manera prioritaria. En los próximos 15 días el comité se reunirá para elaborar un reglamento. Luego sesionará una vez al mes durante los próximos 6 meses y de allí será cada 3 en donde se evaluarán resultados. El financiamiento saldrá de cada entidad que lo conforma y el Ministerio de Finanzas priorizará la asignación presupuestaria. Lucía Clavijo, Teleamazonas. 6 personas fueron detenidas, 2 de ellas con antecedentes penales tras el operativo Apolo 19, ejecutado por la policía en Quevedo y en Buena Fe, en la provincia de Los Ríos. Durante las intervenciones contra el crimen organizado se rescató a 2 adolescentes que eran explotadas sexualmente. Además, se decomisaron 3 armas de fuego, municiones, drogas, 2 motocicletas y varios electrodomésticos. Estamos de regreso con más. El tribunal que lleva adelante el juicio en el caso Reconstrucción de Manabí suspendió los plazos de la prisión preventiva del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo hizo luego de que la audiencia no pudo instalarse. Daniela Valencia nos cuenta más desde la Corte Nacional de Justicia. Hola, Dani. Buenas tardes, así es, esa fue la decisión del tribunal luego de determinar que el ex vicepresidente Jorge Glass estaba intentando dilatar el proceso para evitar su juzgamiento. Y es que la audiencia estaba convocada para las 8:30, sin embargo la defensa del ex vicepresidente presentó 2 incidentes. Uno de ellos tenía que ver con la falta de un informe médico psiquiátrico que finalmente fue la razón para que no se instalara esta audiencia. Se instalará el próximo 17 de junio a las 8:30. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Con un fuerte resguardo policial y un par de ambulancias en el exterior fue como se acondicionó la Corte Nacional de Justicia para el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass a su audiencia de juicio. A pesar de los preparativos, el juzgamiento por el caso Reconstrucción de Manabí no se desarrolló, pues la defensa del exfuncionario presentó 2 incidentes. Aquel que se aceptó y logró modificar la fecha de juicio tiene que ver con la realización de un informe médico psiquiátrico que deberá entregarse hasta el 16 de junio. La defensa no está buscando que el ex vicepresidente Jorge Glass no esté psicológicamente apto para presentarse a juicio. Lo que nosotros buscamos es que se pueda evidenciar que existen problemas tanto físicos, psicológicos. El segundo fue una recusación en contra de los jueces Javier de la Cadena y Marco Rodríguez por enemistad manifiesta, un recurso que se presentó un día antes de la audiencia. Tomando en cuenta aquello, el tribunal determinó que Glass intenta dilatar su juzgamiento, por lo que suspendió el plazo de la prisión preventiva que caducaba el próximo 6 de julio. En 2 jueces que ya han dicho que el ingeniero Glass manejaba el sistema de contratación, ¿qué objetividad podemos esperar? Este proceso, que originalmente involucraba a 9 personas, llega a la etapa de juicio con 2. El ex vicepresidente Glass y el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal. De acuerdo a la teoría de fiscalía, dicho comité priorizó 594 proyectos que, lejos de ser emergentes, favorecieron a terceros en perjuicio del Estado ecuatoriano. La investigación de fiscalía se centró en 11 con un perjuicio para el Estado de $367,4 millones. Aunque Bernal estuvo vía telemática, actualmente es prófugo de la justicia y su defensa dice desconocer su ubicación. Y bien, luego de que no se instaló esta audiencia de juicio, el ex vicepresidente Jorge Glass fue trasladado hasta la cárcel 4 de Quito. No se conoce si inmediatamente será trasladado hasta la cárcel La Roca en Guayaquil, pues es una potestad de la jueza ponente Mercedes Caicedo, que no especificó a lo largo de esta diligencia. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno anunció que aplicará un nuevo sistema que permitirá evaluar el desempeño de cada ministerio. La herramienta denominada Índice Global de Gestión de Ministerios medirá los gastos y el impacto de las acciones de cada cartera de Estado.
En manos de la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gelibert, estará la nueva herramienta que utilizará el gobierno para evaluar el desempeño de cada uno de los ministerios y quienes los lideran. A través de su cuenta de Instagram, Gelibert anunció que se aplicará un mecanismo denominado Índice Global de Gestión de Ministerios, con el cual no solo se evaluará cuánto se ejecuta, sino cuánto se resuelve, cuánto impacta y transforma la vida de la gente. Con esos criterios ya puedes tener una dimensión completa de la gestión de un ministro. Porque muchas veces si te quedas solo en la ejecución presupuestaria, que es la punta del iceberg, por decirlo así, no estás viendo si ese gasto se ejecutó de manera adecuada o fue un gasto de calidad, que es a donde debemos avanzar. Gelibert escribió que esta medida permitirá tomar decisiones basadas en datos y corregir lo que no vaya por el camino adecuado. Hay que dar seguimiento administrativo, pero también seguimiento al comportamiento de esas unidades de trabajo, para precautelar también recursos de los ecuatorianos. Por ahora, la única forma visible para medir el trabajo de los ministerios, al menos desde el lado ciudadano, es a través de los datos públicos sobre la ejecución presupuestaria. Así, en el primer quimestre de 2025, hay ejecuciones bajas que preocupan. Los ministerios de la Mujer, Economía, Cultura, Turismo, Agricultura, Inclusión Económica, Educación, Salud y Transporte registran menos del 35% de ejecución. Pero llama la atención particularmente el Ministerio de Energía con una ejecución del 2,7% y Trabajo con 0,18%. El presidente Noboa está a tiempo. Tiene la mitad del año para corregir el rumbo, hacer los cambios que hay que hacer y mejorar la gestión, porque si no vamos a llegar al último trimestre del año y no se va a ver impacto en su gestión. No se van a ver carreteras construidas, no se van a ver equipamiento en los hospitales ni mejora de las infraestructuras de las escuelas. Ese es el gran desafío. Habrá que esperar entonces para ver los resultados de las primeras evaluaciones a través del nuevo mecanismo. Belén Merizalde, Teleamazonas. 2 contratos de generación eléctrica emergente que fueron firmados en el 2024 y que ya debieron estar en funcionamiento podrían ser dados de baja. Esto tras los incumplimientos de las 2 empresas que hasta ahora no han logrado generar un solo megavatio. 3 proyectos de generación eléctrica firmados en agosto del 2024 debieron estar operativos en noviembre y diciembre del mismo año. El Salitral y Quevedo de la empresa Progen para generar 150 megavatios en total. Y Esmeraldas contratado a la empresa Austral Technical Management con 91 megavatios. No obstante, en ambos casos habrían incumplimientos graves y esto ha sido señalado también por parte de la Comisión Anticorrupción, que pide la intervención urgente de Contraloría. Tiene una responsabilidad frente a lo que ha significado la demostración y la constatación de un manejo irregular en la contratación con Progen y con Austral. De acuerdo con un reporte del portal Primicias, la Corporación Eléctrica del Ecuador ha notificado a Progen el pasado 28 de mayo y el 3 de junio la intención de terminar unilateralmente los contratos para Quevedo y el Salitral. La publicación revela que Progen prepara sus respuestas formales y presentará demandas de arbitraje internacional, confiando plenamente en que los hechos respaldan su posición. No obstante, el caso de la empresa Austral Technical Management podría ser más grave aún, pues gran parte de los generadores que llegaron al país no son compatibles en Ecuador. Este informe de la verificadora de los equipos en origen y que ha sido publicado en su totalidad por el portal La Defensa muestra que son generadores que operan a 50 hercios, cuando Ecuador trabaja a 60. Verificación que se hizo por videollamada. Así se pagaron $59 millones y no es un tema menor, asegura Jorge Luis Hidalgo, analista energético. Implicaría que se tiene que reenviar nuevamente a fábrica, rebobinar estos equipos y regresarlos al Ecuador, cosa que tomaría solo en transporte probablemente entre 3 meses de ida y 3 meses de regreso. Ambos proyectos forman parte de una contratación emergente hecha en 2024 y que han provocado un déficit superior a los $600 millones. Esta resolución de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad, firmada el pasado 12 de mayo y que reforma el costo del servicio público de energía, revela el impacto que tuvieron las contrataciones emergentes a las que nos referimos al inicio del reportaje. En los considerandos se refiere a un oficio que envía la ministra de Energía y Minas al Ministerio de Finanzas pidiendo que $603.11 millones que se gastaron en la contratación emergente sean cubiertos por el Estado. Finanzas lo reconoce como déficit tarifario que será cubierto de forma progresiva. Buscar alternativas inmediatas
con transparencia. Eso es lo que requiere el país. Dicho en otras palabras, es la factura que asumiremos producto de contratos millonarios que aún están en el aire, que debían generarnos electricidad y de momento nos generan preocupación. Fausto Yepes, Teleamazonas. Amigos, hacemos una breve pausa, pero enseguida. El 16 de junio se reabre el catastro minero. Les contaremos de qué se trata. Además, las ventas locales podrían incrementar hasta en un 15% tras el anuncio de cobro de arancel al régimen 4x4. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La reapertura del catastro minero comenzará el 16 de junio por fases para que el Estado pueda entregar nuevas concesiones. Esto busca reducir la minería ilegal mediante el manejo de las reservas geológicas del país. María Gracia Chacón nos amplía la información. Buenas tardes. La reapertura del catastro minero comenzará en los próximos días, el 16 de junio, con la pequeña minería no metálica. La segunda fase es en el mes de septiembre, según el gobierno nacional, y la tercera fase está prevista para diciembre. El gobierno trabaja de la mano de una compañía canadiense para el efecto. En el siguiente reportaje le mostramos los detalles. Con el objetivo de que el Estado pueda otorgar nuevas concesiones mineras, atraer la inversión responsable y combatir la minería ilegal, el gobierno reaperturará el catastro minero, un sistema georreferenciado donde se grafican los polígonos de áreas mineras. También el sistema permite la administración, es decir, una cesión y transferencia de derechos mineros, un cambio de régimen. La reapertura comenzará el 16 de junio con la pequeña minería no metálica. En septiembre continuará con la pequeña minería metálica y para diciembre empezará la tercera fase para la mediana y gran minería. El catastro llevaba cerrado desde 2018. Debido a los múltiples problemas que existía. Primero, la debilidad del software. Aparecían concesiones de la noche a la mañana sin haber tenido todo el proceso. Los antimineros. ¿Cuál es el cuestionamiento? Que no querían y se oponían a lo que es el extractivismo. Sin embargo, mientras el catastro permaneció cerrado, se otorgaron más de 300 concesiones mineras. Entraron con los instructivos del año 2016, del año 2017, y el cierre del catastro minero no podía afectar a las anteriores peticiones. La reapertura del catastro se trabajará de la mano de una compañía canadiense que estará a cargo del desarrollo del sistema integral de gestión minera, con el aval y crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Software totalmente, bueno, no se puede hablar de totalmente, pero bastante robusto para que sea resistente a cualquier tipo de ataque. ¿Va a ayudar a reducir la minería ilegal? ¿Tiene que ver lo uno con lo otro? Evidentemente. Habla de 200 focos de minería ilegal en áreas protegidas. Y al año, el país pierde al menos $1.000 millones por minería ilegal. De acuerdo al viceministro de Minas, Javier Subía, algunas estimaciones llegan hasta el 2% del Producto Interno Bruto en pérdidas. Además, alrededor de 56 exportadores fantasmas han vendido oro desde el Ecuador por más de $1.300 millones en los últimos 2 años. Y cuando el Servicio de Rentas Internas va a hacer un control, no existen. Con el decreto 435 en octubre, el gobierno ordenó la actualización del catastro minero. Así es, justamente con el decreto 435 el gobierno dio un plazo de 6 meses al Ministerio de Energía y Minas y a otras instituciones para que actualicen este catastro en un plazo de 6 meses. Esa es la información que les tenemos a esta hora de la tarde. Regresamos con ustedes. Vamos con otros temas para contarles que hasta un 15% podrían incrementar las ventas locales tras el anuncio de la tasa al régimen 4x4. Analistas señalan que $190 millones ingresarían este año por su recaudación. La medida fue anunciada a inicios de mes y entrará en vigencia el próximo 16 de junio. La tasa de $20 a los envíos realizados bajo el mecanismo 4x4 tiene como objetivo promover la industria local y evitar el uso comercial informal de este régimen. Y es que las importaciones en paquetería 4x4 pasaron de $102 millones en 2020 a $500 millones en 2024. Especialistas afirman que la medida mencionada hará que las ventas locales incrementen hasta en un 15% y a esto se le añade que la recaudación tributaria también aumentará por la tasa mencionada.
se alcance solo por este concepto a una recaudación de al menos 190 millones de dólares que irían directo al presupuesto general del Estado. Docentes aclaran que el arancel se paga al momento de la declaración aduanera cuando el paquete llega a Ecuador. También detallan el posible mecanismo de cobro. Tal vez el mecanismo más sencillo sería desde el courier. El momento que ya se haga los pedidos de paquetería ya debería aparecer este incremento o esta suma. La tasa de $20 aplica para todos los paquetes, incluidos los que provienen de China, país con el que Ecuador tiene un acuerdo comercial. No obstante, especialistas afirman que el gigante asiático podría demandar a nuestro país ante la Organización Mundial de Comercio. Mientras tanto, la única excepción anunciada es que el arancel no aplica para el régimen migrante. En el caso de los migrantes, tienen que registrarse en una embajada en el país donde ellos estén y detallar qué es lo que van a enviar. El régimen 4x4 permite importar hasta $1.600 al año. Cada envío no puede exceder los $400 y los 4 kilogramos. Bernarda Ceballos, Teleamazonas.